indemnizaciones. Y tendrías que irte, se entiende, por el monto que vas a pedir, a un proceso ordinario. Entonces, yo lo que digo es, hay que ser razonables. Acá el que está en conflicto, el que tiene el conflicto, son los trabajadores, son los que cargan el problema, son los que sufren el problema. Cuando una persona lo cesan, de la noche a la mañana deja de percibir su remuneración. Claro, tiene su CTS si la cobra, ¿no? Pero luego, ¿cuándo le van a resolver su problema? Con la nueva ley sí se está resolviendo rápido. Yo admito las bondades de la nueva ley. Necesitábamos un proceso de esta envergadura hace mucho tiempo. Lo tenemos, pero lo estamos manejando mal. Lo estamos manejando mal por el purito de seguir la sentencia del Tribunal Constitucional. Y vuelvo a reiterarles, el Tribunal Constitucional sí tiene razones para resolver de la manera que lo hace. Ellos resuelven el conflicto y no mandan pagar remuneraciones, por eso es que ellos dejan el derecho a salvo a las personas para que vayan a una indemnización. Pero el Poder Judicial no está en esa situación. Un juez laboral sí está en facultad de analizar el despido y además calcular las remuneraciones devengadas. En un solo proceso terminaría el conflicto. Acá vamos a tener conflictos de conflictos. Y ese es el tema principal, por un lado. Cuando se dijo el tercer punto que me dicen que les hable del por qué se considera o consideraba la Corte Suprema que el espacio, el tiempo que una persona estaba fuera podía solicitar las remuneraciones devengadas y no una indemnización. El razonamiento era sencillo y ahí se parte de... Hay una posición muy centrada del Tribunal Constitucional que también comienza a diferir de los conceptos que tenía la Corte Suprema. La Corte Suprema ha cambiado el criterio, pero no ha dicho por qué. Y se los explico en dos palabras. El Tribunal Constitucional dice, muy sencillo, dice, si tú no trabajaste, no tengo por qué pagar. Así es así. Quien no trabaja, no tiene derecho. Ellos no se preguntan por qué no trabaja el individuo. Se supone que la lectura correcta de que si tú no trabajas yo no te pago es tú no quieres trabajar, yo no tengo por qué pagar. La otra lectura es si tú no trabajas por mi culpa, que yo te he cesado ilegalmente y por eso no trabajas, yo me debo liberar de ello. Y ahí comienza la pregunta. Entonces uno dice, bueno, cuando el juez ordena la reposición, la pregunta es, ¿se rompió el vínculo laboral? ¿Hay ruptura del vínculo laboral? ¿O hay una suspensión del contrato de trabajo? Y uno agarra y dice, hay una suspensión del contrato porque no ha habido ruptura. Entonces la siguiente pregunta es, ¿qué tipo de suspensión? ¿Perfecta o imperfecta? ¿Hay que pagarlo o no hay que pagarlo? Y el razonamiento es, ¿quién se puede beneficiar por su propia actitud? Es decir, ¿quién puede decidir, yo lo ceso al trabajador, no trabaja y no le pago, pues? Y si aún cuando me ganen el juicio, no le pago. No, pues eso es arbitrariedad absoluta. Por eso que la Corte Suprema hablaba de la posición de la suspensión imperfecta del contrato de trabajo, por una cuestión de coherencia, simplemente de coherencia, y por una cuestión de simplicidad de proceso. Luego, ya un poquito para terminar, bueno, ya no tengo tiempo de hablarles un poco del despido fraudulento, pero ¿cuáles son los conceptos que el Tribunal Constitucional tiene presente para no mandar pagar las remuneraciones devengadas? Yo le decía que su posición es lógica, porque los amparos proceden solamente frente a una vulneración del derecho del trabajo. Es decir, si yo te despido y tú tienes un derecho constitucional protegido, el tribunal lo que va a decir es hay que reponer la situación al momento que vino la vulneración y te va a ordenar la reposición. Pero luego también te dice, el tribunal te dice, la remuneración solo se otorga por el trabajo efectivo. Y ahí comenzamos a tener también problemas. Porque si yo comienzo a hacer interpretaciones extensivas de esta versión, yo podría decir, bueno, ¿cómo medimos la jornada de trabajo de las 8 horas? ¿Trabaja o no trabaja las 8 horas?
Y por ejemplo, el convenio internacional de la OIT, el 30, en su artículo 30, que no está ratificado por el Perú, pero sí es fuente de derecho, te dice, oye, lo que se paga es la disponibilidad de tu tiempo. Si a mí me dicen, oye, tú tienes que entrar a las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, yo llego a las 8 de la mañana, trabaje o no trabaje, me lo van a pagar, porque mi disponibilidad está ahí en la empresa. Si el empleador me dice trabaja, me pongo a trabajar, pues, pero me lo van a pagar. Y es común hablar de horas muertas. Nadie trabaja con las 8 horas seguiditas, no somos máquinas. Por eso les decía, siempre hay que tener en cuenta que somos seres humanos. Y sin embargo se nos paga. Por eso puedes decir un poco, oye, no te pago porque no trabajaste. Está bien, pues yo no trabajé, pero ¿por qué no trabajé? La pregunta es ¿por qué? Si yo quiero trabajar, no me dejan. ¿Por qué? Por la decisión del empleador que ilegalmente me cesó y encima me voy a beneficiar. Bueno, después dice que se restablecen los derechos vulnerados o amenazados por un acto o omisión, que es la parte que ellos hacen. Y con respecto a las remuneraciones de vengadas, te dice que una discordia, lo definieron así, que tiene carácter indemnizatorio y no restitutorio. Y por lo tanto, llegan a la conclusión que lo que podría y debía hacer el Tribunal Constitucional es dejar el derecho a salvo del trabajador para que pueda reclamar el periodo que estuvo fuera. Por su parte, el Poder Judicial aplicaba porque ya no lo aplica, varios conceptos en sus ejecutorias que eran uniformes en aquel entonces. Y te hablaba de los principios laborales de los actos propios. Te decía, nadie puede beneficiarse por su propia actitud. O sea, nadie puede indicar, yo despido a alguien, me equivoco porque judicialmente me demuestran que me equivoqué porque ordenan la reposición. Y frente a ese error, encima no me voy a beneficiar pues no pagándole al trabajador. Ese es el primer concepto. El segundo concepto es una extensión del principio de continuidad, es siempre presumir la existencia del contrato de trabajo y no la ruptura del vínculo laboral. El Tribunal Constitucional no maneja este concepto. El Tribunal Constitucional apenas manda la carta, te dice se extinguió el contrato de trabajo. Y cuando te reponen, se restablece y el espacio en blanco no es nada. Ahí hay una forma tentatoria contra este principio de continuidad. También tiene la irrenunciabilidad de los derechos y la parte, sobre todo la parte principal, que es la razonabilidad. Yo cuando le digo a los jueces, que siempre les suelo hablar en diferentes etapas, no tanto en Lima como en provincia, le digo, al juez que más se le exige desde el desarrollo del concepto de la razonabilidad es al juez de trabajo. Y el juez de trabajo tiene un gran reto. El juez de trabajo, por ejemplo, en todo lo que es causa justa de despido o todo lo que es las faltas graves, todas las faltas son imprecisas, no son terminadas, no son definidas, no son exactas, y ahí el juez tiene que hacer gala de un concepto de razonabilidad. Y le digo eso, hoy en día estamos apostando por una reforma procesal laboral que aparentemente está dando resultados, pero si el Estado no apoya, obviamente esta reforma va a quedar en una norma más. Pero lo que digo es lo siguiente: tenemos dos posibilidades, dos tendencias para escoger. ¿Escogemos la indemnizatoria o escogemos las remuneraciones devengadas? Esa decisión cada uno de ustedes la tendrá que tomar, cada uno de ustedes tendrá que analizarla y decidir. Yo lo único que he querido hacer en esta pequeña exposición es indicarles que hay otra forma de ver el derecho de lo que está haciendo la Corte Suprema. Creo que la Corte Suprema está abdicando de sus facultades. Creo que tenía una posición sólida, preconstituida, y ahora la está cambiando. Y el problema es lo cambiante. Yo estoy seguro que los miembros del Tribunal Constitucional van a haber nuevos miembros integrantes, va a haber una nueva corriente, una nueva concepción, unos nuevos criterios, y un Poder Judicial no puede estar detrás de lo que digan estas personas. El Poder Judicial debe ser respetado porque es un poder del Estado. Muchas gracias.
noches a todo el respetable público. Antes de continuar con la segunda exposición, es importante reseñar pequeños conceptos que son determinantes para poder entender el propósito de este evento académico que se ha convocado. En realidad, lo que tengo que decir tenía que haberse dicho antes de la exposición del doctor Villacorta, pero igual va a servir en la medida en que falta la segunda exposición. El propósito del seminario ha sido el de generar un diálogo jurídico en relación con la protección económica que debiera tener el trabajador repuesto por mandato judicial, en el entendido de que dicha protección o bien se da con la remuneración insoluta o devengada o también con el pago de una indemnización por daños y perjuicios. Los organizadores han observado que en el debate jurídico se han esgrimido algunos conceptos que se sugiere puedan ser tratados, como ya lo hizo el doctor Villacorta, por los expositores, de considerarlo pertinente y útil, como por ejemplo tres aspectos. El primero se refiere a la prestación imposible por culpa del acreedor prevista en el artículo 1155 del Código Civil, que señala lo siguiente: si la prestación resulta imposible por culpa del acreedor, la obligación queda resuelta, pero éste conserva el derecho a la contraprestación si lo hubiere. Si el trabajador repuesto no prestó servicios por culpa de su empleador, la interrogante es: ¿tendría derecho a la contraprestación como sugiere la norma indicada? Segundo tema: la suspensión perfecta o imperfecta del contrato de trabajo prevista en el artículo 11 del Decreto Supremo 0397-TR señala lo siguiente: se suspende el contrato de trabajo cuando cesa temporalmente la obligación del trabajador de prestar el servicio y la del empleador de pagar la remuneración respectiva sin que desaparezca el vínculo laboral. Se suspende también de modo imperfecto cuando el empleador debe abonar la remuneración sin contraprestación efectiva de labores. Si el contrato de trabajo se restableció al ordenarse la reposición del trabajador al empleo, ¿podría considerarse el periodo transcurrido durante el despido un ejemplo de suspensión imperfecta de labores? Tercer tema: ¿el efecto de la reposición del empleo debería suponer de manera automática el derecho a cobrar las remuneraciones que dejó de percibir el trabajador durante el periodo en que estuvo despedido? Esas son las tres interrogantes, o por lo menos el contexto en el que los organizadores sugieren que debe examinarse el tema planteado. También debo indicar que la exposición tiene una duración exacta de 20 minutos. En realidad no ha sido necesario hacer el aviso previo porque se ha respetado esta primera oportunidad del tiempo pactado. La misma sugerencia para el segundo expositor. Finalmente, queremos advertir hacer notar al público concurrente que en la carpeta que se ha repartido hay una ficha de inscripción y también hay un pequeño formato para la confección de preguntas. Se sugiere que en el transcurso de la exposición todas aquellas personas que tengan a bien formular algún interrogante, alguna pregunta, lo vayan desarrollando, de manera tal que cuando concluya la segunda exposición van a pasar por sus respectivos asientos para recoger las preguntas. El profesor Edmundo Villacorta un poco esta primera parte de este evento, ¿no? He tratado de ceñirme un poco al tema porque, bueno, hoy día hay luego una siguiente sesión y mañana, creo que en una semana también. Y yo voy a tratar de concentrarme en la presentación que me han pedido, que es un poco cómo la naturaleza jurídica influye en el derecho a la remuneración, ¿no? En este tema tan interesante donde pues hoy día hay casi una uniformidad en el criterio de que ante una reposición vía un despido incausado, vía un despido fraudulento, ¿no? O en general mediante una acción de amparo se paga indemnizaciones y no una remuneración vacacional. O unas remuneraciones devengadas, ¿no? Así que voy a un poco partir de eso, ¿no? Recordar nada más de que el contrato de trabajo es un contrato pues, de prestaciones recíprocas, ¿no? Donde está, por un lado, es un acuerdo de voluntades, un acuerdo no necesariamente escrito, ¿no es cierto? Donde el empleador es una persona natural o jurídica, ¿no? De hecho, todos aquellos que tienen empleadas del hogar son empleadores, ¿no? Espero que lo tengan en planillas nada más. ¿No?
la informalidad doméstica es la más grande informalidad del país, ¿no? Y el trabajador que siempre sea persona natural, ¿no? Entonces este acuerdo de voluntades se materializa siempre y cuando haya 3 elementos esenciales, ¿no? Algo bueno para el país es que hoy día todo el mundo coincide en que esos son los 3 elementos esenciales, inclusive en el régimen laboral público de la 276, ¿no? Porque los administrativistas siempre por ahí renegaban de estos elementos, pero hoy día hasta la ley marco del empleo público, el proyecto de ley de servicio civil que se está debatiendo, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Indecopi, el Tribunal Fiscal, el Tribunal de servicio civil también, todo el mundo coincide en que los 3 elementos esenciales de una relación laboral pues son los que están ahí, ¿no? La prestación personal, la remuneración y la subordinación. Hoy día tratamos el de la remuneración a propósito de un juicio, ¿no? Un tema, la verdad, bastante interesante. Entonces, en el marco de un contrato de trabajo que se quiebra por decisión unilateral del empleador, ¿no es cierto? Y que luego en un juicio se declara que ese acto unilateral del empleador es nulo porque el despido fue sin causa, porque el despido fue fraudulento, por violencia, amenaza, engaño, o porque fue en general nulo, ¿no? Los típicos despidos nulos son por razones antisindicales, lamentablemente, y por razones de maternidad. En esos casos, ¿no? Hay otros casos, pero centralmente los despidos nulos se concentran en esos dos. Lo que se debate es pues que, ¿no es cierto?, en el proceso de ese juicio, ¿no? Que demanda 1 o 2 años, ¿no? ¿Qué se paga al trabajador luego de la reposición, ¿no? ¿Se le paga remuneraciones de venganza o indemnización? Sobre esa base un poco, ¿no? Cuando el contrato se suspende durante ese juicio, ¿no? Lo que debería corresponder en nuestra opinión, adelanto, es las remuneraciones devengadas más que una indemnización. Algo previo, porque claro, se habla de remuneraciones devengadas, pero el espectro es mucho más que remuneraciones devengadas, ¿no? Yo hablo de, si quisiéramos hablar de qué cosa es lo que recibe el trabajador, lo más genérico que podríamos encontrar, podríamos poner beneficios. También podríamos poner conceptos, ¿no? Pero bueno, los beneficios que recibe un trabajador, para efectos pedagógicos de esta charla, pueden ser ingresos o condiciones de trabajo. Las condiciones de trabajo son aquellos pues, que no ingresan a planilla, ¿no? Son los que los contadores llaman gastos. Las condiciones de trabajo son los uniformes, son las herramientas, todo lo que sirve para trabajar, ¿no? En consecuencia, durante un juicio, y si yo gano el juicio, las condiciones de trabajo no entran a discusión, porque si no trabajaste no hay condición de trabajo, no hay algo que la empresa te tendría que haber dado, digamos, para que prestes el servicio, porque no ha habido servicio. Lo que se discute en un juicio de reposición, luego de ganar el proceso, no es los ingresos, ¿no? Pero los ingresos de los trabajadores pueden ser de 2 tipos. Pueden ser remuneraciones y conceptos no remunerativos, ¿no? Las remuneraciones son lo que vamos a tocar hoy día centralmente, pero en un proceso, ya sea, aún cuando sea de indemnización por daños y perjuicios, donde yo pida esta reparación ante una reposición, igual lo que se debe pedir, ¿no es cierto?, y se debe reconocer judicialmente, no solamente en lo remunerativo, que es los 14 sueldos al año, ¿no?, sus 12 sueldos y sus 2 gratificaciones, o en el sector público serán los aguinaldos, estos limitados que da el Estado, sino además los conceptos no remunerativos, ¿no?, que no son condiciones de trabajo, ¿no? Es decir, por ejemplo, las utilidades, por ejemplo, la CTS, que no es remuneración, por ejemplo, unas asignaciones por fallecimiento, si fuera el caso, asignaciones escolares, ¿no? Una liberalidad por allí que dio el empleador, ¿no es cierto? El valor de la canasta de Navidad que el empleador otorga eventualmente, más el pago, qué sé yo, ¿no? Entonces, todos esos conceptos no remunerativos también entran a tallar, ¿no? No solamente quedémonos en las palabras remuneraciones devengadas y son 14 sueldos, ¿no? Es mucho más que eso, ¿no? Es todo aquello que el trabajador debió percibir, ya sea de origen legal, ¿no?, o autónomo, ¿no?, ya sea, y dentro del autónomo, pues cualquier regla, ¿no?, es decir, proveniente del convenio colectivo, proveniente de la costumbre, proveniente del reglamento interno de trabajo, una política de la empresa o de un contrato individual, ¿no? Entonces, en verdad hablamos de mucho más que las meras remuneraciones, ¿no? Y claro, a veces en los procesos uno se da cuenta que un trabajador no demanda estos conceptos no remunerativos de pronto. Demanda todo, pero no demanda las utilidades, por ejemplo. O no demanda el valor de algunos conceptos no remunerativos como la escolaridad o la canasta de Navidad, que al ser ingresos deberían, ¿no es cierto?, seguir la misma suerte que las remuneraciones básicas más la gratis, ¿no? Esto es importante para entrar a precisar el tema, ¿no?
Entonces, vamos a concentrarnos un poco en la palabra remuneración, ¿ya? Por un momento en la siguiente filmina, para ver el concepto tan lamentable limitado que tiene la legislación peruana sobre lo que es remuneración, ¿no? Para la ley peruana, ¿no? Me ciño centralmente al régimen privado, ¿no? La remuneración es todo aquello que es contraprestativo, ¿no? Acá hay una primera observación, ¿no? Porque no todo lo que el trabajador recibe es contraprestativo. Entonces, cuando está de vacaciones, ¿qué cosa recibe el trabajador? Eso no es remuneración, ¿no? O cuando el trabajador, la empresa le da licencia sindical a un dirigente sindical y recibe la remuneración, como no trabajó, entonces no es contraprestativo, ¿no? Pero sin embargo sigue siendo remunerativo. Entonces aquí hay una primera falencia de la norma, ¿no? En el sentido de en principio, limitar lo remunerativo a lo contraprestativo, ¿no? Claramente supera el concepto de contraprestativo de la remuneración, ¿no? Pero bueno, llama la atención este concepto que de entrada limita un poquito, ¿no? Y claro, eso es un argumento también para aquellos que dicen que como no trabajaste, no hay contraprestación, en consecuencia no pagas remuneraciones luego de un juicio, sino debe corresponder una indemnización, ¿no? En segundo lugar, la remuneración puede ser en dinero o en especie, ¿no? No necesariamente todo se debe pagar en dinero. De hecho, la legislación peruana, otro problema que tiene la legislación peruana es que no tiene un tope para pago en especie. Lo usual en legislación comparada es que haya topes, 20-30% del básico, del total. Pero en el Perú, en teoría, ¿no es cierto?, un empleador podría suscribir un acuerdo con el trabajador para que le pague el 100% del sueldo en especie. Claro, si me pagan pepitas de oro, de repente no tengo ningún reparo, ¿no? Pero salvo esos casos, digamos, normalmente el pago en especie siempre tiene limitaciones y siempre sugiere un trabajo adicional, ¿no? El pago con especie, de acuerdo a la OIT, además debería ser limitado, no restringido, pero en el Perú no hay un límite, desafortunadamente, al pago en especie, ¿no? No importa el nombre que se le dé, esto es algo simpático de la norma, estamos de acuerdo, ¿no? No importa el nombre que se le dé, ¿no? Yo le puedo llamar un horario profesional, pero si en la práctica tiene sitios, trabajadores, etcétera, primacía de la realidad salarial y aquello que es honorario es sueldo, ¿no es cierto? A pesar de que yo le llame honorario, ¿no? O si yo le pago a alguien escolaridad, como he visto algún caso la vez pasada, le pago